nosotros. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? Y el día de ayer recalcamos esto. El instrumento que el Espíritu Santo usa para hacer su obra es la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan en conjunto. La palabra de Dios tiene poder porque es el Espíritu Santo quien la inspiró. Es el Espíritu Santo quien nos guía a esa misma palabra que él inspiró. Efesios 6:17, Pablo hace la analogía de la armadura del cristiano, y en una de las partes de esa analogía él dice: y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo en su mente hace una analogía y él ve al Espíritu Santo como un guerrero con una espada, y esa espada es la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza como herramienta la palabra de Dios para hacer su obra en ti y en mí. ¿Cómo nos consuela el Espíritu Santo? Puesto que él es llamado el Consolador, por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo que él nos guiará toda verdad por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos santifica? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos convence de pecado? Por medio de la palabra de Dios. Pablo dice: yo no conocería que codiciar está mal si la ley no dijera no codiciarás. Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra de Dios tenga sentido para nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra de Dios surja efecto en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. La obra del Espíritu es hecha por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es una experiencia ultra sobrenatural, no, mi hermano. Ser lleno del Espíritu Santo es tú y yo dejarnos someter a esa palabra. Voluntariamente tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios. Tú y yo leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo la hace real en nuestras vidas. Tú y yo la vivimos, la experimentamos. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Es por eso, hermano, que vamos a hacer un énfasis tremendo en que el cristiano tiene que leer su Biblia. Un cristiano que no persiste en la lectura diaria de la palabra de Dios es un cristiano que no está siendo lleno por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. Veíamos que esta frase de ser lleno del Espíritu Santo es sinónimo con lo que dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La consecuencia de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros es que nos vamos a exhortar y a enseñar unos a otros. Es que vamos a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que es lo mismo que dice Efesios 18:21. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ese es un sinónimo de la palabra de Cristo mora en abundancia con ustedes. Y miren el resultado: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Es por eso que decimos que es un sinónimo, hermano, la frase que Pablo usa, ser lleno del Espíritu Santo, y la frase que usa, que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan en conjunto en nuestras vidas. El instrumento y el medio que el Espíritu Santo usa para hacer su obra en usted y en mí es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, mi hermano, tal cosa como nuestra vida cristiana no podría ser vivida. Es la palabra de Dios quien nos da testimonio de quién es Dios. Es la palabra de Dios por medio de la cual usted y yo podemos distinguir quién realmente es el verdadero Dios y cuáles son los falsos dioses. Es la palabra de Dios la que nos enseña el camino a la salvación. Es la palabra de Dios la que nos narra todo lo referente a la vida de Jesús y lo que Él vino a enseñar. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo debemos vivir. Es la palabra de Dios la que nos dice qué cosas se hacen y no se hacen dentro de la iglesia. Es la palabra de Dios la que nos dice quién puede predicar y quién no puede predicar. La palabra de Dios, hermano,
Es el instrumento que el Espíritu Santo usa para hacer su obra.